Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero reiterar mi agradecimiento a la iglesia, al pastor por esta invitación. Y hermanos, en verdad nuestro corazón está emocionado. Mi corazón está contento, hermanos, y muy emocionado de una manera especial. El hecho, hermanos míos, de que podamos estar aquí para ver la obra, para ver al pastor, su familia una vez más. A lo largo de varios años, nosotros que vivimos en Mexicali, allí sirviendo en la Iglesia Bautista Esperanza, pues tener el gozo, ¿verdad?, de verles en cada evento, en cada conferencia. En alguna ocasión dar hospedaje, yo recuerdo ahí a sus hijos, hermanos, ¿verdad? Ahí la casita, allí, ¿verdad? Y pues yo nada más les decía, ahí adelante, háganle como gusten y que descansen, ¿verdad? Y ya nos íbamos nosotros. Pero qué bendición y qué privilegio, hermanos. También quiero entregarles saludos de nuestro pastor José Gutiérrez. Les manda muchos saludos también, hermanos, aquí a la iglesia, a ustedes, al pastor, su familia. Reciban muchos saludos. Y también saludos a nombre de los hermanos allá en la Iglesia Bautista Gracia, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. No sé, ¿a alguno le ha tocado estar por allá en Guanajuato, en la ciudad, por allá, en aquel lado? ¿A usted, hermana? Ok, qué bendición, ya conoce por allá. ¿Alguien más le ha tocado andar por allá en la tierra donde la vida ahora vale en Cristo? ¿Verdad? Hermanos, con la confianza, si un día anda por allá, sienta la confianza de estar con nosotros. Hay una iglesia ahí que queremos atenderle, ¿verdad? Si alguna ocasión anda por allá, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, la ciudad de las fresas, amén. Nomás que San Quintín nos anda haciendo ahí la competencia, ¿verdad? Sé que San Quintín, aquí hay mucha cultivo también de fresa, ¿verdad? Y bueno, pues qué bendición que sigue adelante ahí la actividad. Hermanos, gracias. También reitero mi agradecimiento al pastor y a la iglesia por tomarnos como sus misioneros. Lo que se está haciendo allá, lo que ustedes han visto, ustedes tienen parte en todo lo que se hace allá. Cuando el pastor me hizo saber que nos iban a apoyar como familia, en verdad, hermanos, muchas gracias. Nuestro corazón se regocijó de saber que la obra aquí tiene parte en lo que se está haciendo allí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, iglesia. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere y les siga impulsando a seguir adelante también. Y sabemos, hermanos, que la clave está en dar. Amén. La clave está en dar. Hermanos, como iglesia, nosotros estamos ahorita, el año pasado estuvimos apoyando ya desde que iniciamos a 3 misioneros, que igual van iniciando, van empezando la obra. Ahora este enero incluimos 1 más, amén, porque hemos aprendido, hemos entendido que no nada más la bendición es para que yo la tenga para mí, sino que yo pueda dar y apoyar, y entonces la bendición de Dios fluya y Dios siga haciendo grandes cosas. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, abra su Biblia, por favor, ahí en Colosenses capítulo 1, la carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses 1:10. El tema que quiero compartir con ustedes en esta hora es la finalidad de un creyente. La finalidad de un creyente. Colosenses 1:10, ahí en sus Biblias, por favor. Y sí, hermanos, en verdad les reitero, cuando anden por allá, contáctenos, avísenos y ahí pues vamos a recibirle. Será un placer recibirle y luego llevarle a comer fresas con crema, hermanos, allí. Amén. Oh, deliciosas, hermanos, ¿sí? A veces yo con mi familia, mi esposa es del Valle de Mexicali. Mis hijos pues nacieron en Mexicali y andamos ahí con que no, tenemos sangre cachanilla nosotros todavía y ellos extrañando la comida china y todo lo demás, ¿verdad? Y ahora que vinimos, hermanos, pues sí, se deleitaron, ¿verdad? Andan, lo primero, comida china y luego los tacos de carne asada, tan famosos también ahí de Mexicali. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Colosenses 1:10 dice la Biblia: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Voy a repetir el versículo, mírenlo ahí con su vista. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la finalidad de un creyente? ¿Cuál es la finalidad de una iglesia? En otras palabras, hermanos míos, ¿para qué estamos aquí? Ya somos salvos, gloria a Dios. Amén, hermanos. Ya tenemos la vida eterna, hemos creído en Cristo, tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero y de aquí a que el Señor me llame a su presencia o que venga por nosotros, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? Hay una palabrita aquí muy importante, hermanos, al iniciar el versículo 10, y esta palabra es para. ¿Ya la vio allí? Al iniciar el versículo 10, comienza el versículo diciendo, ¿cuál palabra? Para. Esta palabra en la gramática es una preposición, ¿sí? Y hermanos, esta palabrita es muy importante porque esta palabra nos habla de un punto de partida y de una continuación a seguir haciendo algo. Por eso el versículo aquí dice para, y luego inmediatamente dice para que andéis, amén, como es digno del Señor. ¿Qué más? Agradándole en todo. ¿Qué más? Llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué más? Creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, esta palabrita es muy importante. Esta palabra nos da un vínculo hacia la finalidad de lo que usted y yo, hermanos míos, tenemos que seguir haciendo. Tenemos que seguir practicando. Tenemos que seguir haciendo para el Señor. Vamos a orar. Mi Dios, Padre Celestial, qué privilegio, Señor, me concedes de estar aquí. Gracias por esta bella iglesia. Gracias por el pastor Ramón Ríos, su familia, que tenemos tanta estima y recuerdos tan bellos, Señor, a lo largo de años. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí en esta bella iglesia y poder predicar y poder tener la gran responsabilidad y el privilegio de tomar este púlpito. No lo tomamos en poco, es una gran responsabilidad. Señor, pido tu bendición para tu palabra y los corazones aquí, que nos hables, que nos transformes, Señor, con tu palabra. Usa a este humilde siervo delante de ti, Señor. Yo no soy nada sin ti. Yo no busco reconocimiento, yo busco solamente ser un instrumento en el cual tú puedas usar para que tu palabra caiga en buena tierra, para que tu palabra, Señor, sea prosperada en nuestras vidas. Señor, gracias por este privilegio. Toda la honra y toda la gloria sean para ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Esta palabrita, hermanos míos, para es una preposición que nos indica una finalidad de una acción. ¿Sí? ¿Para qué va un estudiante a la escuela? Para prepararse, para alistarse. ¿Para qué va un obrero, un trabajador a una empresa? Para trabajar, para esforzarse. Todo tiene una finalidad, hermanos. Y en la vida cristiana y en la iglesia no es la excepción. ¿Sabe que la iglesia no es un club? La iglesia no es cualquier lugar allí de reunión y ya para pasarla bien solamente. No, hay propósitos. Amén, hermanos. Hay finalidades. Hay cosas que tenemos que alcanzar, tenemos que lograr, y para eso está la iglesia del Señor. Y para eso están los caminos de Dios. Entonces, hermanos míos, es como el carpintero que trabaja y se esfuerza y selecciona las maderas y tiene mucho cuidado. ¿Para qué? Para esforzarse y lograr un bello mueble. Es como el herrero que se esfuerza y trabaja y suda allí con la finalidad de lograr una bella reja allí, una bella estampa allí en un mueble de herrería. Es como el médico que lucha, que se preparó, que se esforzó para llegar a ser una persona preparada y poder ayudar a otros. Hermanos, escuche esto. Qué gran responsabilidad tenemos usted y yo como hijos de Dios, como cristianos, que estamos aquí en este mundo para predicar el evangelio, para atraer a otros a Cristo, para ser de bendición a otros,
para ser luz, ser testimonio en este lugar y en este mundo. Quiero compartirle, hermanos míos, y antes de esto quiero felicitarles por estos 20 años. Ahorita que leyó el pastor la reseña, me hizo recordar esa ocasión allá de esa conferencia misionera, donde pudimos predicar, hermanos, junto al hermano misionero Carlos Henderson y el hermano Víctor. Supe que el hermano Víctor estuvo aquí la semana pasada. ¡Qué bendición! Y hablo con el hermano Víctor y le digo, mira cómo son las cosas, cómo Dios nos tuvo que jalar las orejas muchas veces y ayudarnos. Y aquí estamos en la obra de Dios. Gloria a Dios por eso. Y le digo a él, no hay que tomar en poco esto. Es un gran privilegio. Amén, hermanos. Hermanos, quiero compartirle algunas cositas aquí de cuál es la finalidad de cada creyente. Número 1. La palabra de Dios es para obedecerla. Amén, hermanos. La palabra de Dios, este bendito libro que usted y yo tenemos en nuestras manos, no debe estar solamente allí nada más de adorno. No. Este bendito libro es para, ¿qué, hermanos? Obedecer. La clave de la vida cristiana, hermanos míos, es obedecer la palabra de Dios. Usted lo ha comprobado. Esta iglesia lo ha comprobado, que cuando se ha buscado la palabra de Dios, el consejo de Dios, y se ha hecho como Dios ha dicho, las cosas funcionan. Amén, hermanos. Las cosas funcionan, porque este bendito libro está para obedecerlo. Vea conmigo allá en Josué capítulo 1, un pasaje conocido. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. La palabra de Dios es para obedecerla. Dice la Biblia, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Notó? ¿Notó en estos pasajes esta palabrita? Para, que nos habla de la finalidad. Dice el versículo 7, nuevamente, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahí está. Para, ¿qué, hermanos? Cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Por qué? Porque este bendito libro, la ley de Dios, es para obedecerla. Es bien sencillo, hermanos. Una persona, un creyente, un joven, una señorita, una familia y aún una iglesia que se dedican a obedecer y cuidan de obedecer conforme a Dios ha dicho, hay evidencias de que Dios va a obrar y Dios va a bendecir. Amén. Pero por otro lado, es bien sencillo. Un joven, una señorita, un creyente, un hermano, una hermana, una familia cristiana, aún una iglesia que menosprecian la ley de Dios, que no toman en cuenta la palabra de Dios y hacen conforme les da la gana, a como ellos piensan, va a ser muy evidente que la bendición de Dios no va a estar ahí con ellos. Es bien sencillo. Porque este libro es para obedecerlo. Porque la clave de la vida cristiana es obedecer la palabra de Dios. Porque, hermanos míos, si no tomamos en cuenta la palabra de Dios, vamos a vivir una vida muy frustrada. ¿Sabe que hoy en día hay mucho cristianismo frustrado? Hay iglesias frustradas. Hay familias batallando en mediocridad. Hay mucho de eso hoy en día, hermanos. ¿Cuál es una de las evidencias? Que no están obedeciendo la palabra de Dios. Es tan sencillo como esto. Se vino esta pandemia, hermanos. Tanto aquí en Baja California, en todo México, en el mundo y allí en Guanajuato. Y yo enseñaba a los hermanos el hecho de, número uno, depender de Dios y orar a Dios para que Dios nos proteja y nos cuide. Amén. Pero yo escuchaba de repente
hermano, decir, hermano, no ha venido, ¿está enfermo usted, hermano? No, no estoy enfermo, pastor, estoy bien, me siento bien, estoy bien, no hay problema. Ok, qué bueno, pero no le he visto en la iglesia. Y ya para eso, hermanos, ya teníamos apertura, ya había apertura para recibir gente. ¿Y sabe qué cosa decían? No, pastor, es que hay que cuidarnos, es que hay que resguardarnos, y es que en la iglesia aún me puedo contagiar y todo lo demás. Le digo, hermano, en la iglesia estamos tomando las medidas, estamos cuidándonos. Si usted se siente bien, no hay ningún problema. Número uno, encomiéndese a Dios, pero haga la voluntad de Dios. Su lugar está aquí en la casa de Dios. No, es que tengo que cuidarme, pastor, es que tenemos que estar muy atentos a no arriesgarnos. Y ese mismo hermano o esa misma hermana que no venía a la iglesia porque se estaba cuidando mucho, allá andaba en el centro de la ciudad, ¿sí? Como si nada. En los centros comerciales, como si nada. Hay algo que está mal. Amén, hermanos. No hemos entendido que este bendito libro no es para cuestionarse, no es para ponerlo en tela de juicio, no es para ver si se acomoda como yo pienso. No, este bendito libro, hermanos, es para obedecerlo. Para obedecer la ley de Dios, para entregarnos en obediencia a la palabra de Dios. Ahí está la clave, hermanos. Ahí está la clave para que mi vida sea bendecida. Vea conmigo allá en Primera de Pedro capítulo 1, vámonos allá. Primera de Pedro, hermanos míos, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro 1:22. Mire lo que dice la palabra del Señor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. ¿La obediencia a qué, hermanos? Dice allí, ¿a qué? A la verdad. Usted y yo no estamos aquí para seguir al hombre, no estamos aquí para seguir meramente una denominación, estamos aquí porque estamos siguiendo y obedeciendo la verdad. Gloria a Dios que tenemos la verdad, hermanos. Gracias a Dios que no estamos a la deriva doctrinalmente. Dele gracias a Dios que usted está en una iglesia donde se le predica la palabra de Dios, la doctrina sana de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dele gracias a Dios por ello. No estamos naufragando en la fe. No estamos metidos allá en un montón de filosofías humanas, huecas, místicas y todo lo demás que abunda hoy en día. Gracias, Señor, que estamos en una iglesia, en tu iglesia, que se predica la palabra de verdad. Pero dice ahí el versículo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Qué importante es obedecer la verdad. Qué importante es hacer las cosas como Dios dice. El pastor ahorita en la reseña habló de milagros. Milagros que ustedes han tenido aquí en la obra. Milagros que ustedes han experimentado, hermanos. Cosas que para el hombre es imposible, pero estamos confiando en un Dios que puede con todo. Dios dice en su palabra, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? No, hermanos, Él es todopoderoso. Amén. Pero ¿sabe cuál fue la clave de que Dios pudo hacer milagro tras milagro? El ver su iglesia, el ver su pueblo en obediencia. Amén, hermanos. Cualquier rebeldía, cualquier mala actitud, cualquier desobediencia corta la bendición de Dios. La razón por la que Dios sigue obrando es porque Él está mirando un pueblo obediente a su palabra. Entonces, hermanos míos, ¿cuál es la finalidad de un creyente? Un creyente debe entender que la palabra de Dios es para obedecerla. Amén, hermanos. Número 2. Un creyente debe entender que nuestras vidas, su vida, mi vida, son para servir a Dios en su obra. Amén. Para servir a Dios en su obra. Me da mucha tristeza, hermanos míos, ver y saber de cristianos y muchos ya de tiempo, 10, 15, 20 años en la fe, pero que no han entendido, tristemente no han entendido, no han madurado, no han entendido que otro propósito que Dios tiene para nosotros es participar en la obra de Dios.
servir en la obra de Dios. Amén. No es la voluntad de Dios que haya cristianos aislados, ¿sí? Como Pedro, así de lejos. No. La voluntad de Dios es que cada joven, cada señorita, cada creyente nos involucremos en la obra de Dios. Para eso es nuestra vida. El himnólogo lo escribió de la siguiente manera: placer verdadero es servir al Señor. No hay obra más noble ni paga mejor. Amén, hermanos, porque servir al Señor es un privilegio y para eso estamos usted y yo aquí. Gloria a Dios por eso. Que puedo hacer algo en la obra de Dios, puedo tomar cargo, puedo presidir, puedo dirigir, puedo limpiar, puedo acomodar, algo puedo hacer en la obra de Dios, hermanos. Y eso debe ser un privilegio y un gozo para nuestra vida. Qué gozo saber que hay lugar para trabajar en la obra de Dios. Hermanos, las cosas no se hacen solas. Alguien tiene que hacerlas. Amén. Y cuando usted y yo estamos en nuestra iglesia y vemos la necesidad y vemos la oportunidad, hermanos, tenemos que estar prestos para servir en la obra de Dios. Yo doy gracias mucho a Dios por la Iglesia Bautista Esperanza. Fue esta iglesia, hermanos míos, donde cuando llegamos, mi familia y yo, no estaba yo casado, llegamos con mis padres, pero al llegar allí hubo oportunidad para empezar a servir. Nos preparamos. Se nos abrieron puertas. Mi esposa y yo, ya casados, trabajamos ahí con la juventud, con los intermedios, 15 años ahí con los intermedios, sirviendo, apoyando, enseñando, ayudando. Y damos gracias a Dios por ello, porque servir al Señor, hermanos míos, es la mejor experiencia que un cristiano puede tener. Dedicar mi vida para Él. Mis talentos, mis habilidades, mis conocimientos en la obra de Dios. Amén, hermanos. Tenemos que estar orando por nuestra juventud. Que nuestra juventud entienda eso. Ahora, no está peleada la preparación académica con la obra de Dios. Claro que no. Le voy a decir algo, le voy a contar algo. Cuando yo fui adolescente, hace algunos pocos años. Amén, hermanos. Amén. Cuando yo fui adolescente, yo sé que me veo como de 15, 16. Amén, hermanos. Okay. No les voy a decir cuántos tengo, ¿verdad? Pero bueno. Pero hermanos, mire, escuche bien esto. Cuando yo fui adolescente, hubo una corriente allí, enseñanzas en las iglesias. Se nos decía lo siguiente: si tú vas a llegar a ser ingeniero o médico o licenciado, olvídate de que tú puedas prepararte para la obra de Dios. Así nos enseñaban. Había esa mentalidad de que no, si tú vas a prepararte profesionalmente, esa es tu meta, ese es tu rumbo, y si quisieras servir al Señor, no se puede. Y así se nos enseñó, hermanos míos, equivocadamente. Porque, hermanos, qué triste que muchos jóvenes tenían la oportunidad de prepararse académicamente, pero también tenían un llamado a la obra de Dios, un corazón por la obra de Dios. Pero con esa mentalidad, ellos decían, no, pues es que no se puede, es que así me están enseñando. Y fue una mentalidad equivocada, hermanos. Yo lo puedo decir eso. En verdad, qué bendición ahora que las cosas han cambiado y podemos ver nuestros jóvenes que se pueden preparar académicamente y aún también prepararse en el ministerio. Que tienen un llamado y que aún con sus habilidades y su preparación pueden servir al Señor también, hermanos. Y están encontrando ese significado en sus vidas con el cual pueden servir mejor en la obra de Dios. Amén. De repente, hermanos míos, da tristeza ver jóvenes 15, 20 años con unas faltas de ortografía. Sí. Con detalles ahí que por no prepararse, por no esforzarse más, no mejoraron. No está mal el prepararnos más, hermano, aprender algo más, no está de más. Amén, hermanos. Pero todo tiene que estar enfocado en servir a Dios en su obra. Esdras capítulo 3, vea por favor allí, vamos allí a Esdras capítulo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esdras capítulo 3 versículo 8, mire lo que dice la Biblia.
Esdras era un siervo de Dios preparado, que él entendió y dedicó su vida para servir a Jehová. Esdras capítulo 3 versículo 8 dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Ya en una primera instancia Zorobabel había ido a Jerusalén con un remanente allí para reconstruir Jerusalén. Luego ahora viene Esdras, hermanos míos. Y dice la Biblia que Dios puso en el corazón de estos siervos el venir a Jerusalén. Y note ahí, dice, para activar la obra en la casa de Jehová. La casa de Jehová estaba en ruinas. La ciudad de Jerusalén estaba destruida. Ya era historia. El culto a Dios y el servicio a Dios era una historia. Todo había quedado atrás. Pero Dios envió a estos hombres, sus siervos, para activar otra vez la obra en la casa de Dios. Vea conmigo el versículo 9. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían. ¿Para qué? Para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos, los levitas. Versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Qué estaba sucediendo aquí, hermanos? Había una necesidad en la obra de Dios. La casa de Dios estaba en ruinas. El culto a Dios había desaparecido. Pero Dios trae a sus siervos y pone en el corazón de Zorobabel, de sus familias, de Esdras, el volver a Jerusalén. Aquí está, para activar la obra de Dios. En otras palabras, para servir nuevamente a Jehová, su Dios. Para eso estamos, hermanos. Amén, hermanos. Para eso estamos. Para que mi vida, mi preparación, mis talentos, mis habilidades, yo los pueda activar en la obra de Dios. Qué bonito es cuando hay hermanos que sirven en uno u otro ministerio. Cuando el pastor cuenta con líderes, con hombres, con mujeres, con jóvenes que están listos para activarse en la obra de Dios. Qué gozo es eso. Qué bendición. Tenemos 2 años y medio allí en la obra en Irapuato y doy gracias a Dios por 2 familias, hermanos. 2 familias que desde que sabían que íbamos para allá, empezaron a orar por nosotros. Y cuando en septiembre del 2018 llegamos allá a la ciudad de Irapuato, pudimos ver estas familias y platicar con ellos. Y qué gozo, pastor, el poder escuchar de ellos. Pastor, aquí estamos. Aquí estamos. Cuente con nosotros. Vamos a iniciar. Aquí estamos con usted. Los planes que Dios tenga, los propósitos que Dios tenga, cuente con nosotros, pastor. Hermanos, eso fue un gozo, un deleite, algo que me fortaleció. Estábamos empezando, íbamos a empezar de la nada. ¿Y sabe qué? Esas 2 familias junto con nosotros no teníamos ningún local todavía, ningún área. En un parque que está ahí en la ciudad de Irapuato, fuimos y en el parque empezamos a hacer los servicios ahí de la obra de Dios. Pero había gente dispuesta, había gente lista para activar la obra de Dios. Qué gozo es ver siervos, siervas, que en esta iglesia, amada iglesia bautista, manantial de vida, yo sé, ha habido gente dispuesta que se ha acercado con su pastor para decir: pastor, aquí estamos con usted, cuente conmigo, vamos a activar la obra de Dios, vamos a seguir adelante. Yo sé, hay proyectos más adelante. ¿Sabe qué se necesita? Siervos, siervas, que entendamos que mi vida está para servir al Señor. Amén, hermanos. Para activarme
en la obra de Dios. Nuestras vidas son para servir al Señor. Es un gozo servir a Dios, hermanos. Es un deleite servir al Señor. En verdad, yo sé que el pastor puede estar de acuerdo conmigo, que como familias muchas veces hay retos y no sabemos cómo van a suceder las cosas y hasta a veces puede haber alguna preocupación de cómo va a pasar todo, pero cómo vemos la mano de Dios obrar milagrosamente, grandemente. Y cómo vemos que por el hecho de estar dispuestos a servir al Señor, de lo demás Dios se encarga. Amén, hermanos. Dios se encarga de lo demás. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder servirle. ¿Qué más, hermanos míos? Un punto más. Otra finalidad de un creyente es que el creyente debe entender que el consejo que Dios nos da a través de su palabra es para darnos sabiduría. ¿Cuánta sabiduría se necesita hoy en día? Hay decisiones que tomar. Hay cosas que meditar, que analizar. Y si no tenemos sabiduría, hermanos, un descuido, solo un descuido, y nos puede llevar a la ruina. Si no tenemos sabiduría. Necesitamos sabiduría para nuestra iglesia, nuestras iglesias. Necesitamos sabiduría en nuestro matrimonio. Sabiduría para con nuestros hijos. Sabiduría en nuestra familia. Sabiduría en mi trabajo. Sabiduría en mis estudios, en mi preparación. Sabiduría de Dios. Cómo tratar, cómo decidir. No dar un paso adelante sin antes buscar el consejo de Dios, hermanos, en nuestra vida. Oración. Platicando ahorita con nuestra hermana, esposa de nuestro pastor Ramón, habla de cómo venían retos aquí en la obra y antes de dar cualquier paso, que orar y ayunar. Señor, ayúdanos. Sé tú el que nos dirija, sé tú el que nos muestre cuál es tu voluntad. Y para eso, hermanos míos, se ocupa la sabiduría de Dios. Vamos allá, hermanos míos, a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Versículo 1, vamos a ver qué dice la Biblia. Proverbios 4:1 dice la Biblia: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Cordura. Proverbios 5:2 dice la Biblia: para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Amén. ¿De dónde vamos a obtener el conocimiento, el consejo, la sabiduría? ¿Sabe de dónde? De este bendito libro, la palabra de Dios. Amén, hermanos. De este precioso libro. Vea conmigo Proverbios 19:20. Vamos para allá. Proverbios 19:20. Dice la palabra de Dios: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Hermanos, necesitamos sabiduría. Hoy en día, hermanos míos, como hijos de Dios, no tenemos excusa. Como cristianos, no hay excusa. Porque teniendo este bendito libro, teniendo una iglesia y teniendo la oración y pedir a Dios sabiduría, allí hay garantía de que no nos vamos a equivocar. Pero ¿cuántos cristianos hoy en día tropiezan? Sus familias tropiezan, se alejan de los caminos de Dios y luego todavía vienen y le quieren echar la culpa a Dios. No es la culpa de Dios. Es nuestra culpa por haber menospreciado el consejo de Dios. Me recuerda un hermano de la iglesia, de una iglesia donde yo estuve. Yo me encargaba, hermanos míos, de recaudar y hacer la lista de las familias que iban a ir al campamento de la iglesia. Amén. Y había un costo. Y yo me encargaba de llevar la lista y el récord. Y venían las familias, los hermanos: hermano, anóteme a mí, a mi familia. Claro que sí, hermano. ¿Cuánto va a ser? Somos 4, somos 3. Tanto, ok. Le voy a abonar tanto. Y yo me encargaba allí. El pastor me daba ese cargo allí. Y de repente, hermanos míos, había una familia por la cual estábamos orando. Y aún el pastor se me acercó una vez en el servicio y me dice: oye, Gabriel,
¿este hermano ya se anotó para el campamento? ¿Ya se anotó? Yo checando ahí digo, no, pastor, no se ha anotado. Ya el pastor tenía una preocupación por esa familia. Amén. Pasaron las semanas, el campamento se acercó y ya cuando se cerró la lista y todo, noté, hermanos míos, que efectivamente este hermano no había anotado su familia para ir al campamento. Se vino el campamento, hermanos míos, y no los vimos allá en el campamento. Posterior al campamento, cuando regresamos, supimos que en esas mismas fechas del campamento, este hermano, en lugar de involucrar a su familia en la obra, en lugar de ser sabio y proveer a su familia eventos y cosas para su beneficio espiritual, en esas mismas fechas, ¿sabe qué hizo? Se llevó a su familia a San Felipe. Sí, a San Felipe. Qué triste, qué lamentable. No hay sabiduría. No hay entendimiento. Sus hijos mirando y aún preguntándole, papá, pero ¿y no vamos a ir al campamento? Y este padre de familia diciendo, no se preocupen, campamentos hay todos los años. Ahora tengo ganas de que vayamos acá. Sacando su familia de una zona de seguridad. Un hombre sin sabiduría. Para no hacer muy larga la historia, hermanos, hoy en día, ese hermano tiene años que alejó su familia de las cosas de Dios. Sus hijos crecieron sin el temor de Dios. Y ahora sus hijos ya no quieren nada con las cosas de Dios. Prácticamente una familia perdida. Una familia en miseria. Una familia, hermanos míos, frustrada. Todo por un hombre, un hermano, un padre de familia que no tuvo poquita sabiduría. Así están las cosas hoy en día, hermanos. Escúcheme por favor. Un mínimo descuido y nos puede traer como consecuencia toda una ruina por no tener sabiduría en la palabra de Dios. Amén, hermanos. El consejo de Dios es para darnos sabiduría. Cada vez que usted puede venir a este lugar aquí y está el siervo de Dios y abre la palabra de Dios, acuérdese, voy a recibir sabiduría de Dios, voy a recibir la palabra de Dios que es para mi beneficio, que me va a ayudar, hermanos. Y más vale que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón y entendamos que lo que más nos conviene es el consejo de la palabra de Dios en mi vida, en mi familia y en mi iglesia. Porque un mínimo descuido y la ruina puede venir. La ruina puede llegar. El consejo de Dios es benéfico para nuestra vida. Usted allá afuera va a escuchar muchos otros consejos, hermanos. ¿Sí? Usted allá afuera va a escuchar muchas voces que le van a tratar de desanimar, que le van a tratar de contaminar su mente. ¿Dónde vas? No, es iglesia. Ay, no, hombre, te tienen todo sometido allí. No, mira cómo no puedes estar con nosotros, no puedes hacer otras cosas. Tenga mucho cuidado. Manténgase fiel a la palabra de Dios. Manténgase fiel a Cristo. Manténgase fiel a su iglesia. Hace falta entender que, hermanos míos, mi iglesia y una iglesia no es nada más para cuando me nazca ir. Yo les digo a los hermanos allá en Irapuato, yo les digo, si usted me quiere molestar, hermano, hermana, joven, señorita, si tú me quieres hacer enojar, di lo siguiente: pastor, ya que me nazca, voy a ir a la iglesia y voy a hacer esto. Ok, agárrate, ¿sí? Porque eso me enfada, hermanos. No sé, pastor, eso me enfada. Para las cosas de Dios, ya que me nazca, cuando me nazca. No se trata de que me nazca, se trata de que entienda, comprenda lo que es bueno para mi vida y tome decisión. Y lo haga. Amén. No, porque les digo a los hermanos, si se va a esperar hasta que le nazca, pues le va a llegar ahí Cristo va a venir y no hizo nada. Amén, hermanos. Domingo en la mañana, estoy muy cansado y olvídese, si se trata de que le nazca, su carne le va a decir, no, ya que te nazca ahí te vas a quedar aplastado. Se trata de entender qué es lo que necesita mi vida, qué es la voluntad de Dios y hacerla. ¿Sabe cuál es la persona más miserable en este mundo?
Escuchen lo que voy a decir, por favor. Lo digo con mi corazón y lo he predicado y lo creo así. La persona más miserable no es aquel borracho que está ya en su vómito, presa del vicio. No es aquel drogadicto que está ya en el anexo, en el centro de rehabilitación. Porque a ellos se les puede predicar el evangelio y Cristo puede transformarlos y levantarlos. Pero la persona más miserable es un creyente, alguien que conoce la palabra de Dios, que conoce al Señor. Escuche esto, y que conoce la voluntad de Dios, pero no la hace. ¿Sabe? ¿Cuántos están así? Es que, pastor, es que yo sé que tengo que ir a la iglesia. Es que yo sé que tengo que leer mi Biblia. Es que, pastor, yo sé que tengo que ir al evento allí que usted hizo. Yo sé que tengo que ganar almas, pero no lo hacen. Y se pasan años, hermanos. Y todavía algunos dicen, es que yo sé que no estoy bien. Pues, ¿y qué? Y entonces, ya sabes, ya entiendes que no estás bien. Tienes que tomar acción. Amén, hermanos. Amén. Pero ¿cuántos se les pasan años así, en esa mentalidad, en ese letargo espiritual? Solamente diciendo, es que yo sé, y no se activan y no piden a Dios sabiduría. Oh, hermanos, una vida así es una vida miserable, una vida muy triste. Es una vida que no se disfruta, porque siempre están tropezando, siempre están cayendo, siempre están batallando y nunca se levantan porque no salen de ese letargo espiritual. El consejo de Dios, mis hermanos amados, es para darnos sabiduría. Este bendito lugar, este bello lugar, es una fuente de sabiduría porque se predica la bendita palabra de Dios. Y número 4, mis hermanos, otra finalidad del creyente es que el creyente debe entender que el evangelio de Cristo es para predicarse a toda persona. Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ahora, yo sé que usted lo sabe tal vez, pero quiero recordarlo. Predicar el evangelio no es nada más tarea del pastor y de su familia. Predicar el evangelio no nada más es tarea de los líderes y encargados de ministerios. Predicar el evangelio es para todo creyente. Amén. Para usted, para mí, para todo creyente. Y es una tarea, hermanos míos, que hoy en día se está abandonando en muchas iglesias. Se está dejando a un lado en muchas iglesias. Hay una corriente hoy en día, la cual creen y comparten lo siguiente. Y esa corriente es, el que ha de venir, vendrá. El que va a ser salvo, pues un día va a ser salvo. Yo no me preocupo, no tengo que salir, porque de todos modos Dios ya sabe. Es una corriente calvinista ahí, ciertas corrientes ahí pseudodoctrinales que no están bien. Y entonces, pues que a gusto. Ya no me preocupo yo, que el mundo gire, yo ya voy al cielo, tengo mi iglesia, que el mundo gire. No. Dios nos ha llamado, hermanos míos, a usted y a mí, a salir y predicar el evangelio. Amén, hermanos. Dios nos ha llamado a compartir la palabra de Dios. Nomás quiero que usted piense en este momento en su propia familia. ¿Cuántos de su familia todavía no tienen a Cristo en su corazón? Este tiempo de pandemia, hermanos, nada más piense lo latente que está la muerte en muchos de los que nos rodean. Nosotros, gloria a Dios, usted y yo, aunque llegue la muerte, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Amén. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero ¿qué de aquellos cercanos a nosotros que todavía no han creído en Cristo? La muerte está lista, hermanos. Tenemos que activarnos. Tenemos que predicar el evangelio. Lleve algunos tratados, unos folletos, vaya, haga una cita y tenemos que esforzarnos, hermanos, para cada vez más predicar el evangelio de nuestro Señor y Salvador a la gente perdida, a la gente que todavía no le conoce. La palabra de Dios es muy clara.
Y hay un llamado para todos nosotros de predicar. ¿Qué estamos haciendo con ese llamado? ¿Qué estamos haciendo con esa responsabilidad? Me preguntaba ahorita un hermano la cuestión allá en Irapuato de cómo era la reacción de la gente, ¿sí? ¿Cómo reaccionaba la gente? Pues la verdad, hermanos míos, la gente reacciona muy grosera allá, ¿sí? La gente es grosera, la gente menosprecia, la gente se cierra. Hermanos míos, en ciudades como Irapuato, usted va por las calles, va por las casas y de repente va y toca una puerta, toca otra puerta y de repente se encuentra con altares ahí de los ídolos, altares, ¿sí? Del tamaño de una casa, y usted ve y ventanal ahí y adentro el ídolo allí del tamaño normal, 1.5 metros, 2 metros, allí altares. Casi cada colonia allá en este tipo de ciudades tienen sus iglesias católicas, ¿sí? Y todo esto tan arraigado y la gente tan metida y tan engañada. Pero no por eso nos vamos a detener. No por eso vamos a decir, no, pues es que está bien difícil, es que la gente es de hueso colorado. ¿Sabe qué esta frase? ¿Usted ha escuchado eso? No, que es católico de hueso colorado. Y tenemos que tener cuidado de nosotros decir eso, hermanos. Porque entonces estamos restando poder al evangelio. Amén. El evangelio tiene poder. Amén. Y si andamos también nosotros diciendo, es que no, es que esa persona es de hueso colorado, es como si dijéramos, pues ni aún Dios lo puede cambiar, porque está tan metido en eso. No, hermanos míos, no importa que la gente esté arraigada, no importa que la gente esté metida en tanta tradición, usted y yo somos llamados a predicar el evangelio de nuestro Salvador. ¿Qué sus compañeros de trabajo? Joven señorita, ¿qué tus compañeros de la escuela? ¿Qué nuestros vecinos? ¿Qué de nuestros familiares? Hay una tarea que hacer, hermanos, ardua. Hay una tarea en la cual tenemos que levantarnos y predicar el evangelio. Yo le comenté, hermanos míos, yo soy originario ahí de la ciudad de Irapuato y tengo familia, mucha familia. Y recién que nosotros llegamos allí, una de mis planes era visitar todos los familiares. Y llegando ahí yo les decía, el día sábado a tal hora quiero reunirlos a todos. Familia de mi papá, familia de mi mamá. Y nos reuníamos allí. Y un día reuní de la familia de mi mamá a varios allí. Y les prediqué el evangelio. Gloria a Dios por algunos que aceptaron a Cristo y están yendo a la iglesia. Pero qué triste también me da que hay familiares que dicen, no, está muy bonito lo que dices, Gabriel, está muy bonito, pero no es para mí. Qué triste. Me da tristeza, me duele, pero a fin de cuentas, yo estoy cumpliendo con anunciar. Amén, hermanos. Amén. El que quiera, qué bendición. El que no quiere, qué triste. Pero nuestro llamado es, habla, predica, diles, cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida. Ese es un llamado, hermanos míos, para usted y para mí, de predicar el evangelio. Yo le animo en esta tarde, hermanos, si hay algo que tenemos que reactivar más y más y no dejar a un lado, es la predicación de la palabra de Dios. Es el hablar de Cristo a otros. Piense ahorita usted en su familiar, su primo, su tío, su sobrino, su papá, su mamá, no sé, su familiar, que aún no ha recibido a Cristo en su corazón. La muerte está aún más latente que nunca. Y qué triste será que un familiar fallezca y estemos en el funeral y nosotros con el pesar de decir, nunca le hablé del Señor. Ya no está, ya es demasiado tarde. Hermanos, esta finalidad de un creyente es que usted y yo nos activemos para llevar la palabra de Dios al perdido. Amén, hermanos. Son cosas que necesitamos recordar. Son nuestros objetivos. La vida en Cristo requiere
que la palabra de Dios sea obedecida. La vida en Cristo requiere que sirvamos al Señor. La vida en Cristo requiere que pidamos sabiduría a Dios en nuestra vida. Y la vida en Cristo también requiere que cumplamos el propósito de Dios, que es llevar el Evangelio. Quiero reiterar mi agradecimiento, hermanos, en verdad de corazón, por su siervo, su pastor y ustedes como iglesia, de apoyarnos y ayudarnos a que en ciudades allá en el sur como Irapuato el Evangelio siga propagándose, el Evangelio siga predicándose, el Evangelio siga expandiéndose en ciudades como Irapuato. Gracias, hermanos, en verdad. Les amamos, oramos por ustedes y les agradecemos de todo corazón. Pero sigamos adelante, amén, hermanos, cumpliendo el objetivo que Dios tiene en nuestra vida, cumpliendo con cada una de esta finalidad. Y como dice ahí Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Que Dios nos ayude a hacer su obra. Amén, hermanos. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias por esta bella iglesia, Señor, que podemos tener esta comunión, Señor, y este amor unos con otros. Señor, gracias también por los propósitos, los objetivos que hay en la obra. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a cumplir con lo que tú estás pidiéndonos, Señor, y con lo que nos has ordenado. Que la obra aquí en Ensenada, la Iglesia Bautista Manantial de Vida, y allá en Irapuato, la Iglesia Bautista Gracia, podamos levantarnos como siervos, como iglesias, como pueblo, que cumplamos con tu plan y tu propósito. Quiero dar el tiempo al pastor en esta hora. Hermanos, el altar está abierto. Si Dios le habló a su corazón, pase. El Espíritu Santo le mueve a ponerse en pie, a arrodillarse ahí en su silla, hermanos. Responda a lo que el Señor le ha estado hablando en su corazón. El hermano no conoce su vida, no conoce la vida de nadie aquí, pero Dios, conociendo lo que nos hace falta, conociendo lo que necesitamos escuchar, Dios puso esto en el corazón del hermano. Yo le invito para que usted reaccione a Dios. ¿Qué de usted si muriese hoy, este día? ¿Dónde iría su alma? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está caminando con Dios usted hoy? Hoy que tenemos oportunidad de acercarnos a Dios, hermanos, acerquémonos con un corazón sincero, con un corazón humilde. Pidamos de su gracia y pidamos de su misericordia. Señor nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por hablarnos esta tarde. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias porque tú acomodaste todas las cosas, Señor, para que este tiempo fuera posible. Hemos visto, Señor, obrar tu mano milagrosa de muchas maneras, especialmente, Señor, en estos días, que pusiste al hermano y a su familia en su corazón venir, Señor, para acá. Y mi Dios, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos. Rogamos, Señor, que tu palabra pueda prosperar en nuestros corazones. Señor, hay corazones secos, corazones que se endurecen, que no quisiéramos oír. Pero, Señor, es tan grande tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos, Padre. Haz algo en nuestros corazones para que tu palabra, Señor, encuentre una buena tierra, Señor, y dé el fruto, Señor, que tú esperas de nosotros. Te doy gracias por el predicador, Señor. Gracias por cada uno de los que hemos podido escuchar. Ahora somos responsables, Señor, de lo que hemos escuchado. Ayúdanos, Padre, para poderlo poner por obra.
Y nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.